La única manera de que puedas conseguir aquellos objetivos que te propones, aquellas metas que puedas cambiar tu realidad, es adquiriendo el estado de conciencia de aquello deseado. El problema es que la mayoría percibimos aquellas metas desde nuestro nivel de conciencia actual. Por lo tanto, se percibe muy lejano, se percibe casi imposible. En este podcast vamos a estar hablando sobre algunas de las fórmulas, algunos de los métodos que yo mismo he usado para poder adquirir el estado de conciencia de aquello deseado, para empezar a sentir, pensar y actuar como aquella persona capaz de sostener todos los resultados que te gustaría obtener, para empezar a ser aquella persona que atrae esa realidad que tú quieres experimentar. Si no me conoces, mi nombre es Alejandro López, tengo 36 años, llevo más de 15, 16 años con desarrollo personal, actitud positiva, entrenando a personas a que rompan creencias limitantes y las puedan cambiar por creencias productivas y constructivas, a eliminar la frustración y cosas parecidas, pero no fue hasta 2023 cuando casi pierdo la vida por una infección pulmonar. Y cuando salí del hospital, después de recuperarme, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Tomé la decisión de tomarme las cosas en serio, de hacer esto de emprender en serio, de tomarme la salud en serio, de dejar de perder el tiempo, de dejar de hacer el idiota, de empezar a cuidar y cultivar mi mente y mi cuerpo como si solo tuviera uno, que es lo que exactamente es. Entonces, en este podcast te voy a estar compartiendo lo que los últimos 2-3 años ha formado parte de mi vida y que después de 17 años de entrenamiento y desarrollo y actitud, etcétera, etcétera, y leer y demás, esto lo ha cambiado todo, porque hasta que no comprendes que necesitas sentirte como esa persona merecedora de todo aquello que quieres, hasta que no llegas a ese punto, no consigues atraer todo aquello que deseas. Y por lo tanto, como tu estado de conciencia actual es el mismo que se perpetúa en el tiempo, siempre acabas atrayendo, siempre acabas provocando exactamente los mismos resultados y exactamente la misma vida y el mismo entorno a tu alrededor. Entonces, la primera técnica que yo llevo practicando los últimos 2 años y medio, 3 años, que lo cambian todo, es muy sencilla, y es tan ridículamente sencilla que si tienes el síndrome de TikTok y necesitas edición, necesitas estímulo y dopamina, mejor salte de este vídeo ya, porque no te va a servir, porque este vídeo es solamente para las personas que están comprometidas con cambiar su realidad y con tener un trabajo interno en el tiempo que provoque resultados. No buscamos un vídeo de 60 segundos súper editado que nos dé un poquito de dopamina y cambiar a otro vídeo. Este es un vídeo para aplicar y para que se perpetúe en el tiempo una enseñanza y una práctica que nos llevará a un resultado concreto. El primer método que yo empecé a usar hace 2 años y medio y que leí hace muchos años, como leí hace 15 años en un libro llamado Piense y hágase rico, la primera vez que yo leí este libro, Napoleón Hill explica en este libro que una de las claves para empezar a materializar y empezar a crear una vida distinta es coger un papel y un boli y empezar a escribir cómo es ese modelo de realidad, cómo es esa vida deseada que te gustaría tener, para que escribiéndolo muchas veces empieces a visualizarte, empieces a sentirte, empieces a pensar con una emoción vinculada cómo sería ese modelo de realidad, y que al final Napoleón dice que te conviertes en aquello que piensas la mayor parte del tiempo. Por lo tanto, si comenzamos a repetirle a nuestra mente cómo es ese modelo de realidad que nos gustaría experimentar, cómo es esa vida que nos gustaría experimentar, pues llegará un momento que la mente subconsciente empiece a asumir esa nueva realidad como real. Entonces, el primer método es coger un papel y un boli todos los días y empezar a escribir cómo se te percibe, cómo eres, cuánto pesas, qué coche conduces, en qué casa vives, qué tipo de persona eres, cuánta influencia tienes, y todo lo que para ti sea reseñable, todo lo que para ti sea relevante. Por ejemplo,
Si para ti estar en forma física es importante, pues yo pondría, yo soy una persona que pesa, o yo peso tantos kilos de masa muscular, o yo soy de esta manera, tengo una condición atlética, o lo que sea importante para ti. Es decir, no hay nada escrito sobre cómo se hace o cómo no se hace, solamente tienes que escribir cómo es para ti esa vida ideal que te gustaría materializar. Cuando lo tengas claro, el primer ejercicio aquí es pensar, porque si no tienes claro exactamente cómo es esa vida deseada, pues el primer trabajo que tienes que hacer es pensar cómo es esa vida ideal que te gustaría experimentar. Cuando ya lo tengas claro, tienes que escribirlo. Y cuando lo hayas escrito hoy, lo tienes que volver a escribir mañana. Y cuando lo escribas mañana, lo tendrás que escribir pasado mañana. Y así todos los días. Y te darás cuenta que cuando lleves 20, 30, 6 meses, 12 meses escribiendo lo mismo, te darás cuenta que hay algo en ti que empezará a cambiar. Porque cuando tú mantienes en tu mente un pensamiento dominante que siempre se repite, llega un momento que ese pensamiento empieza a atraer a tu vida personas, lugares y oportunidades que vibran en esa misma frecuencia. Evidentemente yo te recomiendo que si vas a hacerlo, escribas todos los días lo mismo. Por ejemplo, yo empecé a escribir algo así como: yo, Alejandro López, me siento tan feliz y agradecido ahora que gano tanto dinero, peso tantos kilos de masa muscular, conduzco tal coche, etcétera, etcétera. Yo te recomiendo que cuando lo escribas, lo vuelvas a leer en voz alta. Bueno, yo no lo leo en voz alta, pero que lo puedes leer y le pongas una emoción. Y cuando lo empieces a leer, te vincules y empieces a visualizar cómo es eso que estás leyendo. Por ejemplo, si estás leyendo peso tantos kilos de masa muscular, tienes que tener una imagen en tu mente. Para eso sirve la imaginación, para tener una imagen en tu mente de cómo serías exactamente de esa manera. Y esto lo tienes que hacer todos los días. Te darás cuenta cuando pasen meses que algo en ti empezará a cambiar y que personas, lugares y oportunidades empezarán a aparecer en tu vida alineados con ese propósito de esas metas que escribiste. Otro ejercicio que te quiero dejar aquí, esto de escribir tus metas lo llevo explicando los últimos 2 años y es algo que explica Napoleón Hill en su libro bestseller Piense y hágase rico. Es algo que yo leí hace 15, 16 años y no le hice caso. Lo hice un día, era muy joven, no creía en eso, lo escribí un día y nunca más lo volví a escribir. Y esta información de escribir tus metas volvió a llegar a mí en agosto de 2023, cuando salí del hospital después de tener ese problema de salud que tuve. Y empecé a practicar todos los días escribir mis metas en un papel. Y sorprendentemente, cuando pasaron unos meses, absolutamente todo empezó a cambiar. Pero no es que algo externo empezara a cambiar, es que algo interno empezó a cambiar. Y la única manera de que algo externo pueda cambiar es que empieces a cambiar internamente. La única manera de que puedas cambiar todo aquello que ves es cambiando la forma de ver. Para cambiar la forma en cómo ves las cosas, para cambiar todo aquello que ves, tienes que cambiar la forma de cómo ves las cosas. El segundo método que te quiero dejar aquí, y que yo llevo practicando más o menos un año, para mí es difícil, pero cada vez lo estoy masterizando más. Y la verdad que es sorprendente cómo te hace sentir. Te animo a que lo pongas en práctica. Es antes de dormir. Antes de dormir pasa una cosa muy, muy curiosa que solo sucede en 2 momentos al día. Y es recién levantado, recién despertado y justo antes de ir a dormir. Y es que en ese momento hay un estado mental en el cual la parte consciente, la mente consciente, prácticamente no existe. No es que no exista, sino que es como que es mucho más fácil acceder a la mente subconsciente. Y cualquier idea, cualquier emoción, cualquier pensamiento que en ese momento tengas, cala directamente hacia la mente subconsciente. Y es mucho más fácil que una idea o un pensamiento o una emoción cale y se perpetúe en la mente subconsciente. El ejercicio consiste en, justo antes de ir a dormir, cuando estás
cuando estás justo antes de dormir, en vez de pensar en qué vas a hacer mañana o en vez de pensar en cualquier tontería, que es lo que solemos pensar la mayoría, en ese momento tienes que empezar a visualizarte a ti mismo o a ti misma en ese estado deseado. Pero ¿cómo lo tienes que hacer? Lo tienes que hacer vinculando una emoción. Es decir, tienes que pensar, tienes que imaginar con imágenes cómo te verías. Pero ojo, porque esto a veces es muy difícil. Tienes que imagínate que, ¿sabes cuando ves algo pero la lente está desenfocada y lo ves todo difuminado? Lo tienes que hacer así, porque a lo mejor es muy difícil imaginar los pequeños detalles, pero lo puedes ver como si fuera una lente difuminada, como si le hubieras echado vapor y se hubiera empañado el cristal, ¿no? Entonces, te tienes que imaginar a ti mismo, tienes que visualizarte a ti mismo con una emoción vinculada. ¿Cuál es la emoción que tienes que vincular a esa imagen? La emoción que tienes que vincular a esa imagen es cómo te sentirás cuando hayas conseguido todo aquello que quieres conseguir. ¿Cuál es ese sentimiento, esa emoción que tú tendrás, esa paz, esa alegría, ese sentimiento de paz, esa alegría, esa tranquilidad, esa emoción de calma que tú tendrás cuando consigas todo aquello que deseas? Y tienes que vincular esa sensación a esa imagen. Si esa imagen es conduciendo el coche que te gusta o estando en la casa de tus sueños o cogido de la mano de la pareja de tus sueños o lo que sea, da igual. Pero tienes que vincular una emoción, porque imaginar por imaginar no sirve de nada. Pero si vinculas una emoción positiva, la emoción que sentirás cuando llegues a ese momento y lo vinculas a esa imagen, para la mente subconsciente no hay diferencia entre eso y la realidad. ¿Qué quiere decir? Que si lo haces día tras día tras día, llegará un momento que la mente subconsciente empiece a aceptar eso, a asumir eso como una realidad, como algo real. Y lo que hará la mente subconsciente, y esto está demostrado que la mente es un emisor y receptor de frecuencias electromagnéticas, lo que empezará a realizar la mente sin que tú lo sepas es empezar a atraer a tu vida personas, lugares y oportunidades que vibran en la misma frecuencia que esa emoción que vinculaste a la imagen de ti mismo en el estado deseado. Y llegará un día que empezarás a sentirte diferente. Cuando esto lo hagas día tras día tras día, empezarás a sentirte diferente. Empezarás a sentirte como te sentirás cuando consigas todo aquello deseado, cuando consigas todos aquellos objetivos que pusiste en tu mente. Y amigos, es maravilloso ahora imagínate una cosa, si solamente pudiéramos llevarnos esa sensación, ese sentimiento de paz, de alegría, de amor, de tranquilidad, esa sensación tan positiva, si solamente nos lleváramos eso, ya valdría la pena. Pero es que no es solamente eso, es que en el momento que tú asumes el estado de conciencia de aquello que deseas, todo aquello que deseas llega a ti porque ya vives en esa realidad. Porque la realidad que tú a día de hoy percibes con tus 5 sentidos es solamente el resultado de lo que fuiste capaz de aceptar, de lo que fuiste capaz de imaginar en el pasado. Y estamos constantemente creando la realidad a través de nuestros pensamientos. Y aquello que mantienes en tu mente la mayor parte del tiempo es aquello en lo que te convertirás. Aquello que te conviertes en aquello que piensas la mayor parte del tiempo. Por tanto, todo aquello que te rodea, este setup de grabación, este despacho, esto lo tuve que poner en mi mente primero. Lo puse en mi mente y luego lo creé. Pero primero lo tuve que desear, lo tuve que poner en mi mente. Y cuando asumí el suficiente tiempo y con la suficiente intensidad el estado de conciencia de tener esto, fue cuando lo tuve, no antes. Estuve mucho tiempo grabando con un móvil, ahora grabo con una cámara, grabando con un móvil, grabando con un micro de 20 euros. Es decir, pero cuando ya asumí el estado de conciencia de tener todo esto, fue cuando lo tuve. No me permití tenerlo antes de tener el estado de conciencia de ser una persona
que tiene este setup de grabación. Porque no quería estar en disonancia, porque no quería sentirme poco merecedor de esto, porque quería tener el estado de conciencia de aquello deseado. Y la única manera de que puedas conseguir aquello de que deseas, que puedas cambiar por completo tu realidad y que puedas tener aquella vida ideal para ti, es asumiendo el estado de conciencia de aquello deseado, asumiendo que aquello que deseas ya te pertenece. Amigos, espero que te haya gustado, sobre todo espero que haya sido útil. Te invito a seguirme en Instagram. Tienes que seguirme en Instagram. Ahí enseño mi día a día, hablo de mis valores, mi forma de pensar, documento mi cambio físico y mental. Y se llama alejandrolopez.pro. Tienes que seguir.